de todo esto? ¿Alguien se acuerda? Más abajo. ¿Sí, dónde lo digo? Más abajo. Calma. ¿De cuál de estos temas? Del somático, nervioso, neuroendocrino, creo que es, somático, no, somático. Llegamos a nervioso somático. Sí. Ya. Sí. El sistema nervioso somático influencia del masaje en los mecanismos neuromusculares. Cuando se trabaja con mecanismos neuromusculares en el masaje, tenemos que tener en cuenta las premisas básicas que son sustituir una señal de estímulo neurológica diferente para apoyar una longitud de reposo muscular normal a través del alargamiento y estiramiento o fortalecimiento de los músculos y el alargamiento del tejido conectivo y reeducar los músculos involucrados, por ejemplo, llevar a la articulación a través de su mayor rango de movimiento. Normalmente nosotros no nos quedamos con el masaje en sí, o lo que hicimos durante la semana pasada, sino que cuando, por ejemplo, encontramos un músculo que está con un aumento del tono, ¿ya? O y hay una percepción de estrés o fatiga, ¿ya? Lo que nosotros hacemos después del masaje, incluso antes del masaje, nosotros evaluamos el rango articular, ¿ya? De manera pasiva. Qué tipo de resistencia encontramos, el tipo de énfasis y sensación final, ¿ya? Y cuando hacemos el masaje o el objetivo del masaje, si yo encuentro un músculo que está muy tenso, disminuir la tensión o relajar, ¿ya? Y de ahí, ¿ya? Vuelva a valorar cómo está el rango articular, porque incluso a través de esa pequeña evaluación nosotros podemos ver de que nuestro masaje o nuestra técnica de masaje está dando resultados. Si yo encuentro de que el tono disminuyó, pero aún sigue con el rango limitado, tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque sí, hay disminución del tono al comienzo o al inicio del masaje y al final del masaje hay una disminución del tono, pero sigue habiendo una limitación del rango articular. Entonces ahí nos vamos a otro aspecto, a otras evaluaciones, pero esa es la idea de adecuar o ir evaluando mientras uno también hace la técnica de masoterapia. ¿Ya? Los métodos de masaje, movimiento, estiramiento y presión se centran en las actividades de los músculos, tendones, articulación y ligamentos para estimular los propios sectores. ¿Ya? Los métodos de masaje pueden estimular el restablecimiento de reacciones reflejas improductivas. ¿Ya? Los efectos del masaje terapéutico parecen depender en gran medida del mecanismo reflejo. La eficacia de las técnicas dependen de la eficacia con la que se estimulan los receptores de estos reflejos. ¿Ya? Tenemos el OTG y el uso muscular, que son los que, con los que más trabajamos. ¿Ya? Se debe acceder al receptor objetivo con la técnica y la intensidad adecuadas para que el reflejo estimulado pueda funcionar adecuadamente. Creo que hablamos acá, ¿ya? De qué es lo que pasa con el uso muscular, creo que pasa con los tejidos cuando lo estiramos, ¿ya? Las técnicas que afectan con mayor fuerza al aparato vestibular y por tanto al cerebelo son las que incorporan el balanceo técnico de la aplicación del masaje. El balanceo produce movimientos en el cuello y la cabeza que influyen en el sentido de equilibrio, ¿ya? ¿Vieron parte del sistema vestibular en control motor? ¿Ya? ¿Ya? Los tres semicircunferencias que controlan el sistema vestibular. ¿No? ¿Motoritos? ¿No? ¿Ya? ¿Por qué sé que la cabeza está en esta posición? ¿Por qué sé que la cabeza está inclinada hacia este lado? ¿Por qué sé que la cabeza está inclinada hacia atrás? Porque sé que estoy en otra posición que no es la horizontal. ¿Ya? Muchas de estas perturbaciones que nosotros realizamos a través de la masoterapia nos hacen entender este proceso o este cambio de posición, ¿ya? O restablecerlo, ¿ya? El balanceo estimular los mecanismos del oído interno, incluido el complejo núcleo vestibular y los reflejos laberínticos de enderezamiento para mantener la cabeza nivelada, ¿ya? La presión de los lados del cuerpo pueden estimular reflejos de enderezamiento también. La estimulación de estos reflejos produce un efecto en todo el cuerpo que implica la estimulación de los patrones de contracción muscular. Por ejemplo, si yo tengo no hablemos de contractura porque es más largo el proceso, ¿ya? Si yo tengo contracturado el ecom derecho, ¿qué va a pasar con la cabeza? Va a generar una inclinación ¿Hacia qué lado? hacia el lado del derecho. ¿Ya? ¿Y qué más? Aparte de inclinación. ¿Hacia qué lado?
Entonces, la contractura es un proceso de adecuación mucho más largo que el espasmo. Entonces, eso me quiere decir que el paciente puede estar entre 3 y 5 meses con esta posición y para su sistema vestibular esta es su posición normal, entre comillas. Entonces, obviamente que cuando uno observa al paciente ve que esto no es su normalidad, pero uno le dice al paciente, póngase derecho. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Entonces, eso ya es una mala adecuación. Entonces, a través del masaje, nosotros podemos estimular o reeducar al sistema propioceptivo para poder buscar la posición normal o realineamiento normal. ¿Ya? Todo esto lo podemos hacer, obviamente, mediante el masaje. Hay una alteración también, vuelvo a lo mismo, de los OTG y del uso muscular. Porque el lado que no está afectado se está empezando a alargar o a inhibir, porque el uso es palabra. ¿Ya? Pero el lado afectado se está empezando a facilitar o a acortar. Entonces, el OTG está con un estímulo y el uso está con otro estímulo, que no es el normal. Entonces, ahí es donde yo tengo que a través del masaje, o yo puedo a través del masaje, ir mejorando o modificando los estímulos, para que así el músculo ceda y pueda darme el espacio para volver a la posición normal de la cabeza-cuello. ¿Sí? Para eso me sirven estos masajes que hicimos al comienzo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo este esquema de alteración, ¿qué tipo de técnica ocuparía? De las que vimos. ¿Se refiere en sí a la contractura? Sí. En el laboratorio dijo que podíamos hacerlo por pasos iguales, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la técnica Diana en este caso, o la técnica más específica? Porque uno puede partir con el famoso operage o el posting. Ya. Perdón, holding. Avanzamiento sería. ¿Pasamiento? ¿Cuál? La... ¿A qué nivel? En ¿Cuántos niveles el cuello, vimos? ¿no? En el cuello. Ya. ¿A qué nivel? No, pero ¿se acuerdan que vimos cuántos niveles vimos? 7. Bien. ¿Cuál sería? 5, 4. Bien. ¿Por qué? Va a llegar hasta el hueso. O sea, el músculo hueso y llegar hasta la fase. ¿Y más? Harto tiempo, poco tiempo. ¿En el masaje? Ajá. O la compresión, ¿cuánto tiempo se acuerdan que hay que estar? Harto tiempo, poco tiempo. 10 segundos, 5 segundos, mayor o menor tiempo. ¿Cuánto tiempo y por qué? Menor tiempo para no hacer una sobreestimulación en el músculo. ¿Tiene razón su compañero? Sí, no sé. No. Tiene razón su compañero. Dentro de lo que hemos visto. Todo eso que estamos pensando ahora y analizando es lo que tenemos que hacer, es lo que normalmente uno hace de manera rápida. Uno evalúa y encuentra una contractura, ¿ya? No espasmo. ¿Ya? Entonces yo veo mecanismo de larga data. O sea, está sobreestimulado pero en condición hacia el acortamiento. Entonces, si yo hago un amasamiento y hago una compresión, ¿qué voy a provocar primero? ¿Un espasmo? Puede ser un espasmo o una contracción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una irritación. ¿A quién estoy molestando? ¿Al uso o al OTG? A ver, déjame. No, Al uso. al uso. Si yo estiro el uso, ¿qué hace el músculo? Se estira. Se contrae. Si yo estiro el OTG, ¿qué hace el músculo? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Entonces, si yo hago amasamiento, ya, voy a comprimir. Al comprimir voy a estirar el uso, que es mecanismo de estiramiento para el uso. Entonces el músculo que lo que va a hacer al comienzo se va a tratar de contraer defendiendo, o un pequeño espasmo. Pero si yo mantengo este estímulo, ¿qué va a pasar con el uso muscular? Se va a empezar a relajar o a fatigar. Y ahí es donde el músculo va a empezar a ceder. Entonces ahí es donde yo empiezo a ganar relajación, longitud o elongación del músculo. ¿Ya? Por eso tenemos que entender de que si yo me encuentro bajo estas ciertas condiciones,
¿Qué tengo que hacer con el masaje? Larga duración, corta duración, ¿por qué? Larga duración porque yo necesito relajar y necesito bajo un estímulo que me sirve, ¿ya? Acostumbrar al músculo a aguantar este estímulo hasta que se fatigue y yo pueda relajar, ¿ya? Es algo tan simple, pero que cuando uno lo ve por primera vez o lo trata de entender, cuesta un poquitito. Cuando nosotros nos enfrentamos, porque si es un enfrentamiento de las patologías o alteraciones del paciente, nosotros tenemos que englobar todo esto y ahí definir un plan de ataque, como dicen algunos, ¿ya? Para ver cómo ganar rango, cómo relajar esta musculatura, cómo elongar esta musculatura, ¿ya? Todo eso se conjuga con todo esto, ¿ya? Vamos por acá. El masaje y la producción de analgesia hiperestimulante. La estimulación del sistema nervioso periférico puede producir analgesia mediante el uso de algún tipo de estimulación para enmascarar la sensación de dolor. La evidencia sugiere que el desarrollo de analgesia depende de la estimulación de puntos específicos en el músculo que corresponden a ciertos tipos de receptores musculares, ¿ya? Estos mismos puntos se corresponden con muchos puntos de acupuntura tradicionales. Eso está en el libro. La figura tanto sale bien bonito. Si el masaje estimula estos puntos con suficiente intensidad, se pueden estimular las fibras de gran diámetro y activar el mecanismo de activación del medio espinal y la analgesia de hiperestimulación. ¿Les suena algo eso? ¿No? Se puede utilizar todos los métodos de masaje para producir contrairritación. Profe, el TENS eso, ¿no? ¿No? El TENS es eso, No, ¿no? o sea, sí, pero no. ¿Por qué digo sí, pero no? Son las bases del TENS, pero no estamos jugando TENS. Cambien el TENS por el masaje, ¿ya? Pero el TENS ocupa la misma idea. Teoría de la compuerta, todavía no llegan a eso, creo que lo van a ver o deberían verlo en fisioterapia. ¿Cuál es la teoría de la compuerta? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Ya? Rápidamente, el caminito o la línea del dolor, ¿ya? Tiene varias conexiones desde donde se genera el estímulo del dolor hasta que llega al cerebro, ¿ya? Como tal, es un estímulo. ¿Qué pasa con la teoría de la compuerta? Si yo genero un estímulo más fuerte, lo que yo sabía e impongo este estímulo nuevo que yo estoy provocando. Eso es lo que hace el TENS, ¿ya? Si al paciente le duele el codo, yo encuadro el codo con los electrodos y produzco un estímulo que sea mayor al estímulo doloroso. Entonces, ocupo la vía del dolor para meter este estímulo y el paciente deja de sentir dolor o el dolor es disminuido a través de la corriente. ¿Qué es lo que pasa con el masaje? El masaje también es un estímulo y por ende también puede ocupar la vía del dolor. Entonces también se trabaja aquí con la teoría de la compuerta, ¿ya? Muchas veces, bueno, ustedes son jóvenes, así que no. Eso lo hablo con ustedes, ¿ya? Algunos de ustedes, o quizás muchos de ustedes, ¿ya? Quizás le han hecho algún masaje o ustedes mismos se han autoinfligido algún masaje un poquito agresivo o doloroso, pero sienten un pequeño estado de disminución de dolor o placer, ¿ya? ¿Cómo dicen los pacientes? Se me da la palabra. Es un dolor agradable, ¿ya? A excepción del masaje que hicimos en la pantorrilla, que muchos se doblaron, que es la mayoría, ¿ya? ¿Sí? Y como siempre, las mujeres aguantaron más que los hombres, ¿ya? Uy, que yo aumentar. Tolerancia al dolor. Entonces, ahí lo que yo provoco es eso. Yo hago un aumento del estímulo a través del masaje, en la cual ocupo la vía del dolor, ¿ya? Y ahí es donde el paciente siente este tipo de sensación de dolor agradable, ¿ya? Entonces, también me sirve para generar esta famosa analgesia hiperestimulación, ¿ya? El masaje y la producción de contrairritación. Se puede utilizar todos los métodos de masaje para producir contrairritación. Muchas personas han aprendido de la experiencia práctica que tocar, o sacudir un área lesionada disminuye el dolor de la lesión, ¿ya? Cualquier método de masaje que introduzca una estimulación sensorial controlada, lo suficientemente intensa como para ser interpretada por el cliente como un buen dolor, puede crear contrairritación. Va de la mano con lo anterior, ¿ya? La única diferencia está entre este de acá y este de acá, ¿ya? Como dicen algunos autores, es que la contrairritación es ir a molestar la misma estructura que está lesionada. Por ejemplo, la epicondilargia lateral, ¿ya?
Si yo quiero generar analgesia hiperestimulante, hago un masaje o un amasamiento en las estructuras circundantes. Pero si yo quiero generar contrairritación, voy a irritar a los tendones que están dañados, ¿ya? Y eso genera un aumento del estímulo que tapa o deja de lado a lo que produce el dolor y se produce también este famoso dolor agradable, ¿ya? Vuelvo a repetir, la diferencia entre estas dos es que la contrairritación ataca a la estructura que está lesionada y esto es a las estructuras que fueron, entre comillas, lesionadas por el dolor, ¿ya? Efecto del masaje sobre el pinzamiento nervioso. Debido a la disposición estructural del cuerpo, a menudo se produce un pinzamiento en los plexos nerviosos principales. La raíz nerviosa específica, el tronco, la división afectada determinan la afección como el síndrome de salida torácica, la ciática o el síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Nosotros a través del masaje, por ejemplo, de fricción, podemos generar una liberación del síndrome del túnel carpiano. Lamentablemente hay que saber hacerlo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces la fricción se les corre un poquitito el dedo y, sí, ¿ya? Y empiezan a irritar al mismo nervio, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, ojalá, ¿ya? Estoy viendo un paciente respiratorio como gine, ¿ya? Masaje, ¿ya? La vida, que no sirve mucho, pero no, ¿ya? La ciática, ¿ya? La famosa ciática. ¿Qué puede comprimir al nervio ciático? ¿Y a qué nivel? ¿En qué parte? L5 es seguro, profe. Calma. Esas son las raíces. Pero ¿en dónde se comprime el nervio ciático? No la raíz del nervio ciático. ¿Dónde está el músculo ¿El piramidal? piramidal? Bien, yo puedo ir a irritar, entre comillas, o a liberar al músculo piramidal de la pelvis, o piriforme, para así liberar el pinzamiento, ¿ya? Muchos pacientes tienen un acortamiento del músculo piramidal de la pelvis y es ahí donde yo a través de una compresión o a través de una fricción profunda puedo liberar o mejorar la flexibilidad de este músculo. Algo que no hemos visto, pero creo que sí lo vamos a ver esta semana, es más que todo el tema de la relación, hablamos un poquito de eso, sí, la relación entre los géneros y los tratantes, ¿ya? Aunque hoy en día con esta bandera de colores ya es un poquito más complicado llegar a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ejemplo clásico es que paciente mujer, tratante hombre, normalmente estas zonas de riesgo o de demanda, como les digo yo, ¿ya? Se tratan de tocar con varias barreras, una toalla encima, no ocupar la mano, ocupar el codo, ¿ya? Porque hay algunos que siguen ocupando el talón, lo cual no es malo mecánicamente o ergonómicamente, sí, pero en la zona glútea da para malos entendidos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver esta semana. Por eso traer una toalla chica de pelo, de cabeza, ¿vale? Vamos a guardar eso. Y vamos a hacer este famoso masaje, Oh, ¿ya? oh, imagínate. No desayuno. Venga, en ayuna. Venga, todo en ayuno, por favor. 12 horas antes. Sí. No hay mucho baño. Adentro baño. Las técnicas de masaje neurótico funcionan de muchas maneras para reducir la presión sobre los nervios. Las formas principales son cambiar reflexivamente el patrón del tono motor y alargar los músculos, suavizar mecánicamente el tejido conectivo e interrumpir el ciclo de dolor causado por el espasmo muscular protector que ocurre en respuesta al dolor. ¿Ya? Muchas veces, con el famoso holding en ciertos sectores, el paciente ya siente relajo, ¿ya? Porque muchos, por ejemplo, dolor de hombro que genera parestesia o hormigueo hacia la mano, ¿ya? El paciente viene con una posición protectiva, está en esta posición cerrada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno incluso por reposicionando de manera adecuada y confortable deja al paciente en una ligera apertura y ya con esa posición o cambio de posición el paciente empieza a referir alivios. Lo malo es lo que hay que graduar es el tiempo o el estado en el que está este paciente.
Muchas veces el hecho de que el paciente empiece a perder la sensibilidad en las manos, como siguiendo el mismo ejemplo, si yo libero, ¿ya?, y el paciente vuelve a aumentar la percepción de la mano, genera un dolor. Pero este dolor no es un dolor como tal producto de la lesión, es una percepción de dolor producto de que como hace rato no siente, todo el estímulo le llega de golpe. Es una sobrecarga de estímulos de algo que no estaba sintiendo estímulos. Y ahí es donde el paciente también se vuelve a sentir incómodo. Y por eso hay que ir regulando este tipo de cambios de posiciones y obviamente se ocupa aquí el famoso hold. ¿Ya? Puntos claves sobre el efecto del masaje en los fluidos corporales. Acá estamos en sistemas circulatorios. ¿Ya? Con base en la investigación actual es difícil afirmar con seguridad que el masaje influye en el movimiento de los fluidos corporales. El componente principal de los fluidos corporales es el agua, que no todos toman, yo lo hice igual, ¿ya? Parece razonable esperar que las fuerzas mecánicas aplicadas durante el masaje al menos afecten el fluido de un área particular mientras se masajea el tejido. ¿Ya? Exprimir y comprimir el líquido en el tejido, ¿ya?, debe ayudar al cuerpo a mover y procesar los diversos fluidos corporales. Sin embargo, se necesita más investigación antes de que se pueda afirmar con confianza un efecto específico del masaje sobre la sangre y los movimientos linfáticos. En realidad, en estos últimos tiempos, las escuelas brasileñas, ¿ya?, han hecho harta investigación con respecto a este esquema. Lo único malo, como lo comenté en la clase pasada, creo que ustedes, ¿sí?, que hacer investigación en humanos todavía no está permitido en todo el mundo. Entonces es un poquitito complicado evaluar bien este aspecto. ¿Ya? El uso de métodos que se cree que influyen en el movimiento de la sangre y la linfa es apropiado. Sin embargo, los profesionales del masaje deben explicar a los pacientes que aunque los métodos parecen ser clínicamente efectivos, la investigación aún no puede probar los resultados. En realidad ya ahora último sí se están probando, pero está el esquema de la subjetividad con respecto tanto al paciente como a la técnica. ¿Ya? No todos somos iguales, la retención de líquido no es la misma en cada persona, el esquema de la linfa no es igual en cada persona, pero hay una estandarización. ¿Ya? Tejido conectivo. Los métodos de masaje afectan con mayor frecuencia las vainas faciales, superficiales y profundas, los ligamentos y los tendones. Se utilizan los siguientes 5 enfoques básicos. Método para abordar la sustancia fundamental, que es tixotrópica, es decir, la sustancia se licúa con agitación y se convierte en gel cuando está en reposo. ¿Ya? La sustancia fundamental también es coloide. Un coloide es un sistema de sólidos en un medio líquido que resiste una presión brusca, pero accede a una presión lenta y sostenida. ¿Ya? Muchas veces nos encontramos con estos esquemas en las cicatrices, pero más que todas las cicatrices que son de poca data o entre comillas nuevas. ¿Ya? Cicatrices más antiguas nos encontramos con una resistencia aún mayor. ¿Ya? De hecho, en los pacientes, si ustedes tercero, cuando lleguen a cuarto y les toque rotaciones en hospital, muchas veces les toca pacientes con edema de extremidades inferiores. ¿Ya? E incluso este tipo de edema ustedes van a encontrar que hay algunas partes en donde el edema es más resistente o más resistido que en otros lados. ¿Ya? Obviamente que también va de la mano con la alimentación, con el porqué del edema, ¿ya? Y también los lugares en donde se ha localizado. ¿Ya? Muchas veces en las partes más distas de las extremidades inferiores el edema es muy blando, mientras que en el muslo el edema es muy duro. ¿Ya? El famoso signo de la fobia ahí se ve bastante bien en las evaluaciones. Métodos que abordan las fibras dentro de la sustancia fundamental. Las fibras son colágenas en forma de cuerda, elásticas en forma de banda elástica o reticulares en forma de malla. ¿Ya? Tenemos de todo. De hecho, hay cartografías del esquema corporal con respecto a las fibras. ¿Ya? De hecho, cuando en estos famosos, estuve muy corto tiempo viendo pacientes quemados, en donde la idea del masaje es seguir las líneas cutáneas. ¿Ya? Si uno se mete en la parte estética, ellos se saben casi de memoria el esquema cutáneo, pero las personas que no estamos tanto metidos en área, no tanto, pero las cicatrices por quemadura tratan de seguir ese enfoque en los masajes para obviamente estimular la dirección de las nuevas fibras que se están formando. Métodos que influyen en el tono facial a través de la estimulación directa de los vasos musculares.
en la fascia y directamente a través de la influencia del sistema nervioso. ¿Ya? Va de la mano también con la relajación o la estimulación. Si yo quiero relajar, para afuera; si yo quiero estimular, hacia adentro. ¿Ya? Masaje concentrado en los puntos de anclaje facial donde convergen las conexiones faciales multidireccionales. Bueno, hace rato que el tío Hugo quiere meter, o no sé si ya metió fascias, no sé si ustedes vieron fascias. ¿Ya? Entonces también vemos estos anclajes, la fascia, por ejemplo, la cadena maestra posterior, la cadena maestra anterior, la cadena maestra de extremidad superior. Todos tienen puntos de interconexión entre músculos y otros. Y ahí es donde nosotros podemos hacer masaje para liberar las fascias que están retenidas. Acá también se agrega el famoso rolfing. ¿Ya? A muchos les dolió en algunos puntos de la espalda, no me acuerdo quién fue. ¿Ya? Entonces, cuando uno liberaba es porque cuando empieza a doler en una parte específica es porque hay una hipomovilidad o algún golpe, con lo cual genera una disminución del movimiento entre las camas. ¿Ya? Métodos que favorecen el deslizamiento de tejidos interactuando con la distribución del hialuronano, que es el famoso ácido hialurónico. ¿Ya? Ahora último, en TikTok y en Instagram están estos famosos, ¿ya?, ácido hialurónico. ¿Ya? De hecho, esto tiene una ciencia del masaje, lo mismo. Acá hay una cartografía bien específica en caras. ¿Ya? La prima. ¿Ya? Pero corta, ¿eh? Entonces ahí uno sigue las líneas de expresión. De hecho, las líneas de expresión tienen su sentido porque todas esas son la cartografía del esquema, no me acuerdo si dermatológico, no sé si esa es la palabra, en la cual se generan las líneas de expresión. Y es por lo mismo que ahí es donde se coloca, o ahí es donde se hace este famoso masaje para el ácido hialurónico y el famoso colágeno, vitamina E. Sí. ¿Ya? Las investigaciones en curso parecen indicar que la influencia de la terapia de masaje sobre la fascia podría anclarse en función de la distribución de la sustancia resbaladiza hialurónica, el famoso ácido hialurónico, el manejo de la densificación y los cambios fibróticos, incluido el tejido cicatrizal y en concreto el trabajo con puntos gatillos miofasciales. ¿Ya? Aunque no entendamos totalmente cómo se producen los beneficios, podemos estar seguros de que el masaje se puede adaptar para afectar terapéuticamente a estos tejidos. ¿Ya? Entonces, como cierre, ¿ya?, lamentablemente en la kinesiología hoy en día, ¿ya?, está muy enfocada en el tema de hacer ejercicio terapéutico, llegar y mover al paciente, no hacerle muchas técnicas pasivas, o de frente no hacerle técnicas pasivas. Pero desde mi punto de vista, de mi forma de pensar, eso no es que esté malo, sino que saltarnos técnicas pasivas que nos sirven para mejorar el rango articular, mejorar el tono, para que el paciente se pueda preparar para este tipo de ejercicios. Encuentro que está mal dejarlos de lado. ¿Ya? Es una buena técnica incluso para pacientes que están con una inmovilización en algún sector y yo necesito ganar o mantener el tono o la activación muscular evitando el movimiento. Si yo tengo una fractura de muñeca, ¿ya?, en donde el paciente está con inmovilización, ¿por qué no le puedo hacer masaje a la parte más proximal del antebrazo para estimular o mantener la activación muscular de los músculos que pasan por ahí? ¿Ya? Esa es la característica. No es malo hacer esto. Lo malo es quedarse mucho entre uno y otro. ¿Ya? Si yo vivo haciendo masaje y lo único que le hago a mi paciente es masaje, no voy a progresar mucho en mi terapia. ¿Ya? Lamentablemente también hay pacientes que lo único que les gusta es que, como le digo yo, le hagan nanay. ¿Ya? Y no les gusta hacer ejercicio. Y ahí es donde uno tiene el deber de tratar de cambiar la mentalidad, cosa que a veces logramos y otras veces no logramos. ¿Ya? Bien, momento de pausa antes de cambiar la materia. Bien. ¿Dudas y o consultas?
técnicas de masaje, así que espero poder iniciar la mitad del laboratorio esta semana. Vamos a ver cómo nos va, porque la semana pasada estuvo dentro 20 y tantas almas por laboratorio y esta semana un poquito. Espero que hayan corregido el número, visto ahora la lista. Quizás más tarde voy a ver la lista para ver cómo va esta cosa. Ya. Vamos. No, ¿hace sueño? Sí. Va a grabar fronteras. Hola. Voy a empezar anatomía 1 bis. Laboratorio. Sí. A mí me da risa porque cada uno, no sé si entra más en confianza o puede preguntar cosas como que, si me dicen algo, me van a retar. Porque uno pregunta y ¿por qué creen que fue mal en anatomía 1? O la otra, ¿por qué estamos aquí? ¿Ya? Yo sé por qué estoy aquí, pero ustedes, ¿ya? Les cuesta decir por qué fallaron. ¿Ya? Bueno, son de primero, así que la tolerancia al fracaso y el entender dónde está el problema cuesta. ¿Ya? ¿Ya? Eso es algo que empiezo a trabajar cuando los tomo de primero, lo empiezo a trabajar porque después cuando me encuentro en el camino es como que, sí, ya sé lo que me va a preguntar. Yo siempre me he catalogado de las personas que viven en el mundo de los porqués. Yo vuelvo a mis 5 años en la evaluación y ya, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Los de segundo ya me tienen miedo ya. Porque yo cuando hice biomecánica 1, me puse en una estación y les pregunté. Eran 6 estaciones y en una estación estaba yo preguntando. Y después de biomecánica seguí con esa evaluación, así que dije ya, 5 estaciones y yo no pregunto nada. ¿Ya? ¿Les cuesta? ¿Ya? Eso es un entrenamiento para lo que van a encontrar muchas veces porque en internado los médicos les preguntan, los mismos colegas o futuros colegas hacia ustedes, le preguntan mucho. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de poder resolver. No está de moda ahora todavía, creo. ¿Sí? O si no decir, no sé, pero puedo buscar. ¿Ya? Vamos acá. Una intro, porque hago esta intro, bueno, cambio la intro, pero es casi la misma. Esto me cuesta empezar acá un poquitito. Me gusta Cartenborg, pero no me gusta pasar Cartenborg. Cada año me doy cuenta más de eso. ¿Ya? Este año, para acá no hay nada. ¿Acá hay alguien de Centro 1? Creo que no. Aquí el señor Francisco Rivera Antesana, ¿ya? Un poquito de historia, igual lo mismo, pero tan importante, ¿ya? ¿Cómo es? Se me dio la palabra, ¿ya? Dentro de todos los gobiernos que pasaron hasta que llegamos al de hoy, ¿sí? Un gobierno del tío Hugo, ¿ya? En ese gobierno llegué yo para este mismo ramo, que antes se llamaba técnicas kinésicas 2, ahora se llama KNT 2, que es casi lo mismo, ¿ya? Entonces ahí estaba Hugo, Francisco o Pancho, con cariño, y yo. ¿Ya? Después de ese gobierno apareció otro gobierno, que es de la jefa de Iquique, ¿ya? Y ahí es donde Hugo se fue para otros ramos y se mantuvo la profesora Maca, Pancho, yo y otro colega más, y ahí se fue variando. La cantidad de alumnos era como de 60 a 70, a un máximo de 80, por eso habíamos tantos profesores evaluando. Yo tenía 2 grupos de 20, como 15 cada uno, y así cada profesor, a excepción de la jefa de carrera Maca, que tenía un grupo porque como ella es jefa de carrera tenía que ser un representante. ¿Ya? Entonces, con todos estos cambios de gobierno, ¿ya? Al final quedamos Sergio, que ahora está en Atacama, Pancho, yo y colega Pía, que también se fue al sur. En ese cambio de gobierno pasó esto de que ¿qué ramo hace cada uno? O sea, ¿qué módulo hace cada uno? Yo quería este módulo, Pancho también, y antigüedad mandante. Así que, bueno, ya, déjame masaje y déjame neurodinámica. Y el Pancho se quedó con este y se quedó con estiramiento. Sí, porque vamos a hablar del Neiger, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces ahora da un poquito de lata y de pena porque él fue el que peleó y el que quiso, no, yo hago astroquinematía, que nosotros decíamos así, ¿ya? Entonces cada vez que después de, lamentablemente en temporada de pandemia, Panchito nos dejó, ¿ya?
no lo conocieron, pero es triste que no lo conozcan, pero igual, muchos que los conocieron y que fueron formados y toda esa cuestión. Este año se hizo la investidura se hizo un homenaje a Pancho, ¿ya? Lloramos todos, sí, con mucho orgullo lo digo, no quise llorar y yo igual, ¿ya? Todos lloramos, ¿ya? Y por eso mismo da como lata hablar un poquito de esta materia, pero hay que pasar, ¿ya? Él peleó harto por esto, él estudió harto para esto, y ahí es donde nos enfocamos en esta materia, ¿ya? Traté de buscar las mejores fotos y esta es una de las fotos como más simpáticas, ¿ya? No me gusta la foto que pusieron en la investidura, pero ya estaba ahí, ¿ya? Había fotos más bonitas. Bien. Bueno, en honor a él y recordándolo a él, ¿ya? Vamos viendo un poquito esta materia. Creo que no es tan larga la materia en sí, pero lo que vamos a ver en laboratorio sí es un poquito más extenso, ¿ya? Vamos con él. Concepto Carter-Morel-Bien, ¿ya? Yo nombro a los dos porque los dos fueron los que lo crearon, pero para resumir uno siempre dice, no, técnicas de Carter-Morel, cortito, ¿ya? Pero acá trabajaron estos dos, ¿ya? Es un método de terapia manual derivado de la medicina del deporte, fisioterapia tradicional, osteopatía y medicina ortopédica, una mezcla. Es una de las técnicas antiguas junto con la osteopatía, ¿ya? Sus estándares clínicos y educaciones están coordinados por la IFOM, que es la Federación Internacional de Terapeutas Manuales, que forma un subgrupo de la Confederación Mundial de Fisioterapia. Hay algunos colegas que están metidos en esta confederación, que es como que, ya. Igual hay que pagar mucho también, ¿sí? ¿Ya? El método nos aporta las herramientas necesarias para realizar una valoración estructurada del paciente desde un punto de vista biomecánico y crear la estrategia de tratamiento más adecuada para cada caso. ¿Ya? Principios, movimiento de articulaciones de las extremidades. ¿Ya? A pesar de que Carter-Morel-Bien tienen técnicas para columna vertebral, muchos fisioterapeutas encuentran que no son las más idóneas o las mejores para tratar columna vertebral, pero sí sirven más para lo que son extremidades. ¿Ya? Según Carter-Morel, las articulaciones del cuerpo humano no son totalmente congruentes, ¿ya? Lo que hace que el movimiento articular sea una combinación de rodamiento y deslizamiento. Eso asumo, y me acuerdo que lo vieron con el antiguo Julio en biomecánico y con Daniel, ¿sí? Rodado, deslizado, ¿sí? ¿Ya? Se produce relativamente más deslizamiento cuando las superficies articulares son más congruentes y hay más rodamiento cuando las superficies articulares son menos congruentes, ¿ya? Eso es como una relación. Aquí se hace harto hincapié en recordar la anatomía de las superficies articulares, cómo son, ¿ya? Y cómo se contienen, ¿ya? Entonces, pasamos al mosquitito. El rodamiento se produce cuando nuevos puntos equidistantes sobre una superficie articular contactan con nuevos puntos equidistantes de la otra superficie, ¿ya? El sentido del rodamiento articular es siempre el sentido del movimiento del hueso, ¿ya? Rodamiento. ¿Se entiende lo que es rodamiento? ¿Sí? 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 Bien. Muchas de las articulaciones condilias rodan y se deslizan. Ahí vamos a hacer una clase después. ¿Ya? El deslizamiento se produce cuando el mismo punto de la superficie articular contacta con nuevos puntos sobre la otra superficie articular. El sentido del deslizamiento articular dependerá de si se mueve una superficie articular cóncava o una convexa. ¿Ya? Muchas superficies articulares tienden a ser cóncavas y otras tienden a ser convexas, pero también tenemos articulaciones que son planas, ¿ya? Y ahí es donde uno empieza a jugar con estas famosas leyes que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es la artrocinemática? La artrocinemática. ¿Qué es? ¿Movimiento de la articulación? ¿En qué aspecto? De flexión, extensión, plano. ¿Tiene que ver con los planos? Ahí no estamos en. ¿De qué plano estamos hablando? No sé por qué. Los dos ocupan planos, solamente que son aspectos muy distintos. ¿Ya? ¿Qué es la osteokinemática? A ver si juntamos un poquito el concepto. Ya. Entonces podremos separar. Artrokinemática
cómo se mueven las articulaciones, osteocinemática cómo se mueven los huesos o brazos de palanca, ¿ya? Que son muy distintos, ¿ya? Normalmente la osteocinemática, ¿ya? Es agosto. Hacen agosto, chiquillo. Está bueno eso. Profe, que está la ventana ahí. Ya. Está rota. Ah, ya. No lo tengo ni buena. Después en el verano se van a quitar todo lo contrario. No importa. Bien. A ver. La osteocinemática, para después meternos con la osteocinemática. La osteocinemática lo que ve son los movimientos de palanca. En este caso, los movimientos de palanca del cuerpo humano son flexo-extensión, ABDDD y las rotaciones. ¿Sí? Muchos autores del concepto de mecánica corporal los dividen en grados de movimiento, que serían 3 grados. Flexo-extensión, ¿cierto? ABD, ADD. Y rotaciones. ¿Ya? Rotación externa e interna. Lo que es la artroquinemática, lo que estudia es cómo se comportan las superficies articulares cuando se generan estos movimientos. Rodar, deslizar y el último componente, porque son 3. El otro componente que da la escoba, por eso nadie lo analiza, son comas. ¿Cuál sería el tercero? Ahí lo vamos viendo, a ver si lo analizamos mejor en el laboratorio, el tercer componente. ¿Ya? Juego articular translatorio y también plano rotamiento. Antes de avanzar, perdón, para encerrar el concepto. ¿Ya? En ambos se trabaja con planos, solamente que en la osteocinemática los planos de ella son conocidos. ¿Ya? Para la flexo-extensión, ¿qué plano manda? Rectal, bien. Para las rotaciones, O, bien. Y para la ABD y ADD, frontal, los frontales. ¿Ya? Ya, bien. Para la artroquinemática, los planos van a depender de la superficie articular. La superficie articular siempre está, o sea, el plano de tratamiento siempre va a estar en la superficie articular cóncava. Ya, eso tienen que tenerlo claro. De ahí vamos a ver de qué nos va a servir todo eso. El juego articular translatorio es un movimiento adicional que no se produce de forma voluntaria, sino mediante movimientos óseos, pasivos, cortos y rectilíneos perpendiculares o paralelos al plano de tratamiento. ¿Ya? El plano de tratamiento de Carter-Morrison pasa por la articulación y es perpendicular a una línea que va del eje de rotación en la superficie convexa de la articulación a la parte más profunda de la superficie articular cóncava. De la punta más alta de la parte convexa, ¿no? ¿Alguien se atreve a decir lo que dice ahí arriba? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? 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 Yo creo que fue como era. Sería la forma convexa y la cóncava. Ya. Habla de este punto, creo que del punto pic de la parte convexa hacia el punto más cóncavo de la parte Ya. ¿Qué más falta? la línea. No está bien. No sé. Casi. Ya. ¿Alguna reunión más? ¿No? Ya. ¿Alguien más se le ocurre algo?
Tutito. ¿Qué dice ahí? Pasa por la articulación y es perpendicular a una línea que va desde el eje de rotación de la superficie convexa. ¿Cuál es convexo acá? Este. Ya. Entonces, el centro de eje de rotación sería por acá, ¿cierto? Hubo matemáticas que no ya. No, así me agrada. Y después dice, una línea que va desde el eje de rotación, que sería este, en la superficie convexa a la parte más profunda de la superficie articular cóncava. Que sería este de acá, ¿cierto? Lo más profundo. Entonces yo hago una línea acá. Vamos por ahí. Ya. Pero falta la otra. Porque ¿qué dice ahí? El plano de tratamiento es esto. Simpáticamente hablando. Ya. Vamos por ahí. Entonces, esta verborrea que dice ahí es esto. Pero es para que se entienda, cosa que no lo hacen mucho, pero no importa. ¿Ya? Pero es para eso estamos pasando por aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, entre comillas, todas las articulaciones, o por lo menos las superficies articulares que son de esta conformación, se puede llegar a un plano de tratamiento. ¿Ya? Y ese plano de tratamiento siempre pasa por el punto más profundo de la articulación cóncava, independiente si esta se mueve o esta se mueve. Siempre va a estar en la cóncava. ¿Se entiende ahí? Bien. Algo. El plano de tratamiento se mantiene sobre la superficie articular cóncava, tanto si se mueve la superficie cóncava o la convexa. ¿Ya? Los movimientos del juego articular son tracción, compresión y deslizamiento, los famosos GLADI o los GLADI, como algunos gringos. El GLADI para mí es bien raro porque me lo dice un brasileño que intenta hablar inglés. Entonces como dice GLADI. ¿Ya? Y lo dice así, bueno, de repente sí, tracción. ¿Ya? ¿Qué es tracción? Atraer algo. ¿Qué significa tracción? Traccionar. ¿Qué más? Como empujar, ¿no? Separar. Ya. Separación. Compresión, ¿qué sería? ¿Y eso que produce? Compresión. Cortar. ¿Ah? Pinzamiento. Puntar, bien. ¿Y el deslizamiento? Eso es lo que podemos hacer nosotros con las técnicas manuales o las terapias manuales. Tracción, separación. Bien. Ese es el movimiento lineal del juego articular translatorio, perpendicular y alejándose del plano de tratamiento. Se utiliza para aliviar el dolor y para mejorar la movilidad de la articulación, ya que mejora el deslizamiento articular. ¿Ya? Entonces, vamos para allá. Tracción, entonces, una superficie articular se separa de la otra. ¿Sí? De ahí vamos a ver los grados, que son varios. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una irritación articular, ¿ya? O producto del dolor se genera una disminución del movimiento, ¿qué pasa con el líquido articular? ¿Cómo está? ¿Más sólido o más líquido? Más sólido. Bien, eso produce una limitación del movimiento y también puede producir dolor, que normalmente ocurre en las artritis o en las artrosis. Entonces, al hacer tracción, yo lo que hago es aumentar el movimiento de este líquido sin necesidad de generar movimientos de brazos de palanca grandes. Entonces, esto de alguna manera refiere alivio. Muchas veces ustedes cuando se guisan los deditos, ¿cierto? Muchas veces lo que uno hace es estirar o separar, ¿ya? Traccionar. Entonces eso genera un pequeño alivio. ¿Por qué? Porque descomprimos un poquitito la articulación o el proceso de inflamación tiene un poquito mayor espacio para poder moverse. Compresión. Aproximación o acercamiento. Es un movimiento lineal de juego articular translatorio perpendicular y acercándose al plano de tratamiento, la compresión presiona las superficies articulares entre sí. La compresión articular puede ser útil como una técnica de evaluación para diferenciar entre lesiones articulares y extraarticulares. Lo que puede provocar como tratamiento, que normalmente no siempre se ocupa por el hecho de que muchas veces las lesiones articulares, ¿ya?,
son una irritación interna más que una externa. ¿Qué pasa con la musculatura cuando yo comprimo una articulación? ¿Mm? Se irrita. ¿Qué pasa con la musculatura? Se irrita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se inhibe? ¿Qué pasa con la musculatura cuando yo hago tracción? ¿Se entiende? ¿Se no? contrae o se relaja? Se relaja. Cuando yo separo, se contrae. Perdí el orden ya. Al traccionar o separar, ¿qué pasa con la musculatura? ¿Se contrae o se relaja? Se contrae. Ya, ¿por qué? Porque se estira la pierna. ¿Y por qué más? La tensión del ligamento hueso, ¿no? Vamos de nuevo por mecanismos neurofisiológicos simples. ¿Ya? Al yo separar una superficie articular con la otra, ¿qué información le estoy dando a mi cerebro? Que la articulación está más estable o más inestable. Inestable. Entonces, al haber inestabilidad, ¿qué es lo que hace el cerebro? ¿Qué orden manda? Contracción. De contracción para estabilizar. ¿Se entiende? Entonces, al generar mucho estiramiento, mucha tracción, puedo mandar esa información y lo que va a hacer la musculatura es contraerse para estabilizar. Pero, caso contrario, si yo hago una compresión, acerco los puntos o acerco las superficies articulares, ¿qué información le estoy dando al cerebro? De seguridad. De seguridad o que la articulación está muy estable. Entonces, ¿qué pasa con la musculatura? Se libera. Se relaja. Bien, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, muchas veces ocurre mucho en estos pacientes hiperlaxos con hipermovilidad, en donde cuando yo genero una compresión en las articulaciones, la musculatura se tiende a relajar. ¿Ya? Entonces, eso puedo buscar también con la compresión. Hay que tener cuidado con la compresión, vuelvo a repetir, porque a veces las lesiones en las articulaciones son a la superficie, entonces al comprimir genero más daño que beneficio. ¿Ya? Más en los pacientes con artritis o con artrosis. Deslizamiento tratatorio es un movimiento del juego articular paralelo al canal de tratamiento y se utiliza para mejorar la movilidad articular. Aquí estamos estirando la cápsula. Entonces, igual, ¿cuál es el esquema de Young? El deslizamiento es paralelo a este plano. ¿Ya? Entonces, yo puedo pescar el segmento que voy a movilizar y generar los deslizamientos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio. ¿Ya? La famosa regla cóncavo-convexa, ¿ya? Esta regla está basada en la mecánica articular. Si el eje de movimiento se encuentra en la canilla convexa, la canilla cóncava rueda y desliza en el mismo sentido del hueso, del movimiento del hueso. Pero a la inversa, si los movimientos de la canilla convexa dejando fija la cóncava, esta rueda en el mismo sentido, pero deslizará en el sentido contrario para mantenerse centrado. ¿Ya? ¿Se entiende? La regla o la ley cóncavo-convexa va de la mano de la superficie articular que se mueve. ¿Ya? Aquí en el esquema, el brazo fijo son los que están abajo. Los móviles son los que están arriba. ¿Ya? Para recordar, el plano de tratamiento siempre va a estar en la superficie articular cóncava. ¿Ya? Entonces, en este primer esquema, aquí, ¿ya? Si este brazo de palanca móvil se va hacia este lado, hacia este otro, ¿ya? ¿Qué pasa con la superficie articular? ¿Hacia dónde ruede y hacia dónde se desliza? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Hacia dónde rueda y se desliza la superficie articular de esta articulación cuando se mueve esto, para un lado o para el otro? Y lo mismo con este ejemplo de acá. ¿Usted dijo que la superficie articular cóncava era la que se movía hacia atrás? ¿En cuál? Perdón, ¿en esta? No, de la regla cóncavo-convexa. Ah, para no perdernos acá. Bien. La regla cóncavo-convexa va a depender de la superficie articular que se mueve. ¿Ya? Si se mueve la superficie articular cóncava, la regla es cóncava. Le vamos a ver por qué. Si la superficie articular que se mueve es la convexa, la ley es convexa. ¿De qué me sirve esto? Para yo ver hacia dónde hago el deslizamiento. ¿Ya?
La ley es la siguiente: si la superficie articular cóncava es la que se mueve, el deslizamiento es hacia la misma dirección de la restricción. ¿Se entiende? ¿Sí? No, no importa. ¿Ya? Para eso tenemos la mano. ¿Ya? Quizás. ¿Ya? Articulación metacarpofalángica del segundo dedo. ¿Sí? Bien. Analicemos la flexión. ¿Ya? Entonces, el movimiento de flexión es cuando la falange proximal se va hacia adelante y hacia arriba, si estoy en posición anatómica normal, ¿cierto? Hacia adelante y hacia arriba, ¿cierto? Bien. Entonces, la superficie articular cóncava, ¿dónde está? ¿En la cabeza del metacarpo o en la base de la falange proximal? ¿Cuál es cóncava? La base. Anatomía, ¿no? La basecita. La base tiene la superficie articular cóncava, ¿sí? Literalmente es esto. ¿Sí? Bien, entonces aquí, si el paciente le cuesta hacer flexión de este dedo, o metacarpofalángica del segundo dedo, ¿ya? ¿Hacia dónde tengo que deslizar yo para ganar más flexión del dedo? ¿Hacia el mismo lado de la restricción o hacia el lado contrario? Hacia el mismo lado. Hacia el mismo lado, ¿se entiende? Porque la ley es cóncava. Si la superficie articular cóncava es la que se mueve, el deslizamiento va hacia la misma dirección de la restricción. Si al paciente le cuesta hacer flexión, yo voy hacia la flexión que descompondría en anterior y hacia arriba. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Después lo vamos a ir desglosando articulación por articulación en el laboratorio. Bueno, las articulaciones más grandes o las de mayor importancia. ¿Ya? Vámonos un poquitito más arriba. Articulación radiocarpiana. ¿Sí? Flexo extensión. ¿Dónde está la superficie articular cóncava? ¿En qué hueso? Bien. ¿En qué parte del radio? En la parte más distal, en la carilla distal. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el hueso que se mueve? ¿El radio o la primera fila del cardio? La primera fila. Ya. ¿Esa qué superficie es? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Entonces, si el paciente le cuesta hacer flexión palmar, ¿cierto? ¿Hacia dónde hago el deslizamiento? Hacia el anterior o hacia el posterior. Hacia posterior. ¿Hacia anterior? Hacia posterior. ¿Por qué? El lado contrario. Porque se va a encontrar muy bien. Es la framboyana. Se encuentra muy bien. Radio y semilunar. Hoy. ¿Sí? Dorsal posterior, palmar anterior. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vamos a descomponer lo que vamos a hacer en el laboratorio, pero no importa. Línea. Ya. ¿Dónde está el plano de tratamiento? ¿La superficie articular? ¿Dónde estaría eso? Acá. Entonces sería esto. ¿Sí? Entonces, si al paciente le cuesta hacer este movimiento, ¿cuál sería este movimiento? ¿Sí? Yo marco un puntito con verde. Acá. Analicemos ese movimiento. La punta del dedo se va hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Pero la punta del superficie articular, ¿hacia dónde son? Atrás y hacia. Quedaría por acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ganar más
más flexión palmar, porque el paciente tiene limitada la flexión palmar, ¿hacia dónde tengo que deslizar? Si el deslizamiento tiene que ser paralelo al plano. Hacia dorsal. ¿Hacia dónde? Hacia dorsal. Hacia dorsal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dónde está el detalle? Que esta es la ley convexa. Por eso mismo, la ley convexa dice de que cuando hay una limitación, el deslizamiento es contraria, entre comillas, a la limitación. Este está haciendo una flexión palmar, donde la punta del dedo se va hacia adelante y hacia arriba, pero la superficie articular se va hacia atrás y hacia abajo. ¿Sí? Por eso cambia acá la ley. De eso depende el análisis de la ley cóncavo-convexa. Cuando es cóncava, no hay mucho problema. Si la restricción es hacia adelante, yo deslizo hacia adelante, ¿ya? Pero en la convexa, si la restricción es hacia un lado, yo tengo que deslizar hacia el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso tienen que recordar más o menos la anatomía, ¿ya? Para entender un poquitito cómo son las superficies articulares, qué tipo de superficie articular es, ¿ya? Por eso se hace este esquema. Bien. La regla convexa, el sentido restringido del deslizamiento es opuesto al sentido del movimiento del hueso. La regla cóncava, el sentido restringido del deslizamiento, es igual al sentido del movimiento del hueso. Lo que estábamos hablando y explicamos recién, ¿ya? Los movimientos de flexión plantar y flexión dorsal de la articulación tibio-peroneal-pregalina siguen la regla convexa, ¿ya? ¿Dónde está el detalle de algunos autores y la discusión de algunos autores? Todo va a depender de cómo tomemos los segmentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me voy de nuevo a la articulación de muñeca, muchas veces a los terapeutas les es más fácil fijar la muñeca y mover el antebrazo que fijar el antebrazo y mover la muñeca. ¿Se entiende? Va a depender netamente de dónde dejamos el brazo fijo y el brazo móvil. En el ejemplo o en la sección que está escrita ahí abajo, es porque casi siempre la articulación tibio-peroneal-pregalina dejamos el pie como libre y estabilizamos la pierna. Pero hay autores que hacen todo lo contrario, estabilizan el pie y mueven la pierna. También lo vamos a ver en el laboratorio, pero es más que todo como esquema, ¿ya? Bien. Movimientos rotatorios de tracción y deslizamiento se dividen en 3 grados. Estos grados se determinan por la cantidad de slack, holgura y resistencia en la articulación que sienten con los movimientos pasivos en el juego articular. ¿Ya? Tenemos grado 1, soltar. ¿Ya? Fuerzas de tracción extremadamente pequeñas que producen incremento de separación articular. Literalmente se separa la superficie articular levemente y anulan las fuerzas compresivas normales que actúan sobre la articulación. Se utiliza obviamente para aliviar el dolor y facilitar el movimiento de deslizamiento. Esto se traduce muchas veces solamente como una compresión en la periferia de la articulación. Por ejemplo, solamente el hacer esto, ¿ya? En la articulación que analizamos al comienzo, eso ya genera el grado 1. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Los esguinces, basquetbolistas o voleibolistas, ¿ya? De las interfalángicas proximales distales, muchas veces uno lo que hace es solamente comprimir en la adyacencia de la articulación y eso ya genera una separación, ¿ya? Y ese es el famoso grado 1. Sirve más que todo para el dolor. Grado 2, tensar. Tensar, no estirar, tensar. Quita el slack de los tejidos periarticulares y los tensa. Se utiliza para aliviar el dolor, aumentar o mantener el movimiento y explorar los movimientos de juego articular de tracción y deslizamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que se produce acá? Como dicen muchas veces. Vamos a pararnos con el niño. Ahora nos van a ver. ¿Ya? A todos que están en el pobre articular. ¿Ya? Dice así. Grado 1 literalmente es separar la articulación un poco, más no tensa la cápsula articular. El grado 2 llegó hasta el primer rebote, que sería hasta acá. Uno estira y llega al primer rebote, o la primera parada. ¿Ya? Que es tensar solamente. Y el grado 3 estira. ¿Sí? Esos son los 3 grados. El que vamos a ver a continuación es el famoso grado 3, que es estirar. ¿Ya? Se aplica después de que se haya eliminado el slack y se tensen todos los tejidos. Se utiliza para explorar la sensación terminal, aumentar la movilidad y el juego articular y también para manipular, que es lo que vamos a hacer en los laboratorios. Vamos a manipular las articulaciones. Las manipulaciones casi siempre, o sea, el estiramiento es siempre en grado 3, o mejor dicho, el deslizamiento. Nosotros siempre deslizamos en grado 3. ¿Ya? ¿Por qué creen que hay que deslizar siempre en grado 3 y no antes? ¿Alguien se lo ocurre?
opciones, ¿ya? Lo vamos a ver en el laboratorio. Más de alguien no va a cumplir con ninguna de esas dos. Y va a doler. Grado 1 que es soltar, grado 2 que es empezar ya a quitar el slack hasta que termine la primera parada, y el grado 3 ya es elongar. Esa es literalmente el esquema, ¿ya? La idea es llegar al grado 3, pero muchas veces producto del mismo dolor en la cápsula no podemos llegar al grado 3 y solamente nos mantenemos grado 1, grado 2. ¿Ya? Vamos a ver quién es hiperlaxo para ver realmente cómo llevamos eso. ¿Ya? Las sensaciones terminales, bueno, ustedes ya las conocen de KNT1, blanda, firme y dura. ¿Ya? La blanda es por choque entre masas musculares o tejido blando. La firme es el estiramiento capsular ligamentario o de un músculo. ¿Ya? Y la dura es por el choque de los huesos. ¿Ya? No me puedo recordar. ¿Ya? Clasificamos las posiciones articulares en 5 categorías. Sí. Posición 0, posición de reposo, las dos primeras. La posición 0 es la que uno ocupa como para medir los rangos articulares. Esta es la posición 0 en la de hombro, ¿ya? Entonces, posiciones neutras, la mayoría, ¿ya? Posición de reposo, ¿ya? Es la posición donde las estructuras prearticulares se encuentran más relajadas y por ello donde permiten un mayor rango de juego articular, ¿ya? Es este famoso concepto de low bucket position, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, no en todas las articulaciones, pero sí en la gran mayoría, ¿ya? Y en la low bucket position es en donde nosotros vamos a hacer las manipulaciones, no en la close, porque también tenemos close bucket, ¿ya? Posición de reposo actual, ¿ya? Se utiliza en circunstancias especiales donde es imposible usar la verdadera posición de reposo, ¿ya? Hay un contraste entre estas dos. La posición de reposo está bien estudiada en el sentido de que se han hecho estudios en donde cuál es el arco de movimiento de, por ejemplo, la articulación de hombro y se buscan los puntos centros de cada movimiento. ABD, ADD, cuando el total se divide en dos, este es el centro para la ABD, ADD. Para la rotación es lo mismo, para la flexo-extensión es lo mismo. Y todas esas sumatorias o esos puntos centros me dan la posición de reposo normal o la esperable, ¿ya? Pero la posición de reposo actual es la que ustedes tienen que empezar a pensar y analizar en los pacientes reales. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene, ¿cuánto es la rotación externa? ¿Normal? ¿De hombro? ¿De glúteo numeral? 45. ¿Mm? 45. No. No, 25. Rotación externa normal. 99. Casi 90 y 90 en el juego, ¿cierto? 80, 80, 75, 80 para un lado, pero normalmente es 90 y 90, las rotaciones, ¿cierto? Si el paciente tiene una lesión de hombro, va a tener 45, 40, ¿ya? Y 30. Entonces, a este arco de movimiento nuevo o actual es donde yo le tengo que buscar el punto centro. Porque ahí es donde la holgura de la cápsula articular por anterior y por posterior va a ser la misma. Eso es lo que yo tengo que buscar en un paciente real. Si yo veo que la abducción del paciente es hasta acá nomás, ¿ya? Tengo que ver la ADD, hacer la sumatoria y ver dónde está el punto centro. Lo mismo para la flexión y para la extensión. Entonces, esa es la posición actual de reposo, ¿ya? Porque muchas veces pasa de que ustedes se quedan con lo que dice la posición de reposo normal, ¿no? Que en la ABD, como es 180, tiene que ser tanto, que la ABD tanto, esto, que la rotación esta, entonces tratan de buscarlo, llevarlo a la posición normal, pero el paciente con suerte puede llegar acá. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Asumo de que ustedes son sujetos sanos, y la gran mayoría debería llegar a la posición de reposo normal. Pero lo vamos a ver en el laboratorio. Pero lo simpático es que muchas veces tienen más de lo que deberían. ¿Ya? Hay mucha gente con la examen. Posición fuera de la posición de reposo, muchas disfunciones articulares sutiles se detectan en esta posición y algunas solo se pueden tratar en estas posiciones. Se utiliza para preparar los tejidos blandos para un movimiento o estiramiento. ¿Ya? Y low bucket position o posición de bloqueo. ¿Ya? La cápsula articular y el ligamento están en máxima tensión, existe un máximo contacto entre las superficies articulares. El deslizamiento de las superficies se reduce de forma máxima y solo es posible una ligera separación mediante fuerzas de tracción. En esta posición es difícil valorar el juego articular y la movilización, ¿ya?
Rápidamente, como ejemplo, la posición o de los paquetes para manipular la articulación femorotibial es flexión de rodilla de 25 grados. 0,25 grados. ¿Ya? Es pequeño. ¿Ya? Esta posición. ¿Ya? Pero la posición de bloqueo es la extensión máxima. ¿Por qué la extensión máxima? Porque ahí está tenso toda la cápsula articular. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que muchos de ustedes tienen una hiperextensión de rodilla. ¿Ya? Y esa sería su posición de bloqueo. Articulación externoclavicular. Este es un resumen, pero hay que agregar o hacer correcciones en ciertas cosas. Este es del libro de William Prentice, que también está en biblioteca, pero versión antigua. Este, entre comillas, está 9, que han variado algunos grados. ¿Ya? Entonces, dice así. Articulación externoclavicular. ¿Ya? La superficie convexa es la clavícula, entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué entre comillas? ¿Ya? La articulación externoclavicular, ¿qué clasificación tiene? Creo que escuché algo de montar. Sí, de montar, muy bien. ¿Qué significa esto? Que una superficie articular es cóncava en un sentido, pero convexa en el otro. Y la otra superficie articular hace todo lo contrario. Entonces, para ciertos movimientos, la clavícula va a tener o va a contener la superficie articular cóncava, pero para otros movimientos va a contener la superficie articular convexa. La pregunta es, ¿para quién es qué cosa? Por ejemplo, para la ABD, perdón, para la elevación y depresión de hombro. ¿Cuál es convexa y cuál es cóncava? Para esto, ¿quién? Estoy mirando el esternón por adelante. La misma. ¿Sí? ¿Qué superficie articular es esta? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. ¿Y esta es? Entonces, si lo estoy mirando por adelante. ¿Sí? Entonces, para la elevación y depresión, ¿qué ley impera? ¿Cóncava o convexa? ¿Cuál se mueve? ¿La cóncava o la convexa? Convexa. ¿Se entiende? La manipulación de esta duele. ¿Ya? Sí. Porque si al paciente le cuesta deprimir, ¿hacia dónde tengo que llevar la clavícula? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si le cuesta deprimir. ¿Por qué? Porque es convexa. ¿Se entiende? ¿Sí? Digamos que la botella es la clavícula. ¿Ya? Alta imaginación. ¿Ya? Entonces, si al paciente le cuesta deprimir, ¿hacia dónde tengo que mover la clavícula para ganar más depresión de hombro? Hacia arriba, ¿se entiende? Entonces yo tengo que traer mis dedos por debajo de la clavícula acá y llevar hacia allá. Y eso duele. Es molestoso, es incómodo. ¿Ya? Pero para la devolución y depresión de hombro, ¿qué ley impera? Cóncava. Ese es más fácil. Entonces, si al paciente le cuesta hacer antepulsión de hombro, ¿hacia dónde lleva la clavícula? Adelante. ¿Se entiende? Excelente, muy bien. Y toda esta tarde. La acromio clavicular. Aquí la pelea es con varios autores porque la acromio clavicular es una articulación artroide. ¿Qué quiere decir esto? Es plana. Entonces, ¿con qué me quedo? Si las dos son planas, no hay cóncava ni convexa. Entonces, hay algunos autores que dicen cuando es plana, juega la ley cóncava, porque es más fácil de analizar. Entonces, superficie convexa, clavícula, superficie cóncava, acromion, y acá está la posición de reposo, o es la que nosotros vamos a buscar para hacer las técnicas. Por eso necesito que esto lo lleven al laboratorio porque ahí lo van a ir analizando. ¿Ya? La teoría sirve bastante, pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde se cae esto? Lamentablemente, pero también alegremente, que los pacientes no todos tienen esto. Los pacientes con una lesión van a tener una limitación articular.
Entonces, por mucho que yo me sepa todo esto, mucho de memoria, ¿ya? Por lo cual, entre comillas, igual sirve. Después todo se cae porque al paciente lo tengo que reevaluar y ver, ya, si tiene una flexión de hombro 45 grados, tiene una rotación interna de 0, una rotación interna de 30, tiene una BD de 20, entonces, ¿cuál es la posición de reposo actual? Es muy distinta a la posición de reposo que sale ahí. Ahí sale la posición de reposo, por ejemplo, del glenomeral. Hombro abducido a 55 grados, abducido horizontalmente 30 grados, girado para que el antebrazo quede en el plano horizontal, queda en esta posición. Entonces el paciente va a estar acostado en esa posición, yo me vuelvo con el cincho y tengo que traccionar alejándome de la cavidad glenoidea y deslizar para donde tenga la mayor limitación. ¿Sí? Hacia abajo, hacia anterior, hacia posterior. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí hago casi todas las articulaciones. ¿Ya? Estas son las de superior y simpáticamente vienen las de inferior. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Apréndanse dos. ¿Dudas, consultas? Sí. Ya lo vamos viendo en el lavatorio, hagamos ya. ¿Ya? Lo ideal es que por favor vengan con sus, por lo menos por pareja, un cincho. ¿Ya? Por pareja el cincho. La guagua te mostró. Para la guagua. Le pone la guagua ¿Cuál es dicho? Creo que sí, también que ver bien. ¿Cuál es mucho? Ya, para cerrar. El otro día parecía zapato aplicando esto, pero no importa. ¿Ya? Cincho. ¿Ya? El cincho es un correaje que se ocupa para manipular o fijar alguna estructura anatómica. ¿Ya? Por favor, no traer slinga, porque un año me trajeron una slinga y esa cuestión. No. ¿Ya? Esa no. No, a pesar de que el mecanismo es bastante interesante para regular, pero no, es muy grande y llamado. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces, literalmente es una correa que tiene alrededor de 4 o 5 centímetros de ancho. ¿Ya? Lo normal es que no llegue más allá de 2 metros de largo. ¿Ya? Este creo que es de 1,80 m, 1,50 m. ¿Ya? Y tiene hebilla de mochila, que sería la hembra y el macho. ¿Ya? Y tiene esta famosa hebilla corrediza, que normalmente no funciona mucho, pero a veces cuando molesta mucho este extremo, ahí se engancha para estabilizar. ¿Ya? Se puede hacer en las cordonerías, lo conocen como hebilla de mochila y correa de mochila. ¿Ya? Y yo, bueno, siempre cuento historia, este es mi cuarto hebilla de mochila porque he quebrado las otras 3. ¿Ya? Y obviamente hay que coser. ¿Ya? Hay que decir. Si no encuentran y si tienen acceso a alguna persona o ustedes han practicado algún arte marcial sin pasar a llevar las otras artes marciales como general, pueden ocupar el, ¿cómo se llama esto? El cinturón. También sirve, es bastante bueno y fija bastante bien. ¿Ya? No recomiendo comprar porque hay algunos colegas que se mandan a hacer con malas desarmadurías y se compran o les regalan los cinturones de auto. No es recomendable porque una vez se hizo eso y es demasiado es demasiado liso y se resbala la estructura. Entonces no alcanza a hacer bien la sujeción, como recomendación. ¿Dudas o consultas hasta aquí? No, son libres.